Pues nada, pues si os parece, comenzamos. Lo primero, pues muchas gracias por apuntaros a este café, que decimos que tenemos dudas de llamarle café, porque es hora de muchas otras cosas. Y bueno, ya pensaremos, ya pensaremos. Es un gusto, estamos ya en el quinto café. Ya nos hemos tomado 5 cafés, este es el quinto. Hicimos 4 en noviembre, en los 4 martes, este es el 1 de diciembre y habrá 3 más en los próximos 3 martes a las 7. La idea de estos cafés, el objetivo, el para qué, es de alguna manera visibilizar y compartir con vosotros temáticas emergentes de impacto social que sentimos que pueden ser muy útiles, independientemente del perfil, de la profesión, del recorrido. Y, y de hecho es un lujazo poder contar con estos expertos que tienen las agendas muy apretadas y se dedican profesionalmente a los temas que comparten. Y la idea un poco de estos cafés es que podamos de alguna manera llevarnos claves prácticas para aplicar al día siguiente. O sea, no son cafés simplemente reflexivos, sino son cafés que queremos que sean operativos y de aprendizajes. Y también inspiraros a lo mejor en abrir alguna buceo de temáticas que no os habíais planteado y que de pronto os hace un clic o resuena algo y, y queréis seguir investigando, ¿no? Le pedimos a todos nuestros expertos al final del café que nos recomienden un libro. Además, ahora que ya están cerquitas las Navidades, estamos haciendo una biblioteca súper chula. Y también le pediremos a José Antonio Ritore que nos recomiende un libro para regalar, si a alguno le resuena el tema, o para regalarnos. Entonces, bueno, mi nombre es, los que no me conocéis, soy María García, soy CEO socia fundadora de Innuba, que es una consultora de innovación social que junto a la Universidad Pontificia de Salamanca ha empujado este año el primer máster semipresencial de 300 horas, y ahora le paso la palabra a David Alameda, que es el codirector del máster desde la Universidad Pontificia, de 300 horas de innovación social. En España no había un máster con título propio, a pesar de que es un tema que, bueno, que en los últimos años es un tema que es de indudable interés. Contaros que en el COVID, en plena pandemia, todas las necesidades sociales urgentes seguro que no se os han escapado, se han amplificado. Hemos recogido desde un observatorio que tenemos en Innuba más de 800 iniciativas de participación ciudadana que solucionan problemas urgentes. Muchos de vosotros, y desde aquí ya gracias, habéis participado en ese buscador de iniciativas, o bien creándolas o bien difundiéndolas. Y por eso sentimos que hoy más que nunca, tanto estos cafés como cualquier programa de formación, como cualquier espacio donde pongamos un poco de interés a visibilizar colectivos o necesidades que hoy están en la calle, nos parece que nos toca, ¿no? Y que como ciudadanos, hoy que vamos a hablar de ello, tenemos esa responsabilidad. Antes de comenzar, quiero pasarle la palabra a David Alameda para que os cuente 2, 3 claves de ese programa que comienza en enero para los que estéis interesados, y ya comenzamos con el café. Muy bien, pues nada, muchas gracias María, daros la bienvenida a todos. Eh, Muchas caras conocidas, también exalumnos, veo por ahí a Arantxa, que se nos está conectando del curso superior de innovación social. Hola Arantxa, ¿qué tal? Nada, pues comentaros que estos cafés, aparte del objetivo de tocar diferentes temáticas que tienen que ver con la innovación social y cómo generar impacto, que es lo que nos preocupa a todos y queremos compartir con todos vosotros cada semana con un experto en una temática, y que nos llevemos reflexiones y nos llevemos aprendizajes para seguir profundizando en ello. Pues estos cafés también se inscriben dentro de lo que comentaba María, el máster en innovación social que empezamos en enero con muchísimo cariño, muchísimo esfuerzo y horas que le estamos dedicando para juntar pues, a los mejores expertos. Su semilla era el curso de innovación social, que por aquí veo pues, algún exalumno, y de aquí pues, lo hemos ampliado dada la importancia de la temática, ¿no? Se nos quedaba corto ese curso y dada la inquietud y el interés, pues hemos hecho un formato mucho más largo, es de enero a julio,
semipresencial, habrá semanas con clases presenciales y otras semanas con clases online, y es una combinación desde la reflexión y el marco teórico de conceptos fundamentales que tienen que ver con el impacto social y generar impacto positivo, y también, por otro lado, muy colaborativo, muy práctico, con sesiones de mentoring, con sesiones de coaching, para hacer ese acompañamiento durante todo el proceso de aprendizaje, y que culminará, esperamos, como culminó el curso anterior, pues en buenos proyectos, en proyectos muy tangibles y en proyectos con impacto. Te da mucha alegría ver esos proyectos al final, después de todo el recorrido. Nada más, agradeceros a todos que esta tarde nos acompañéis en este café, a José Antonio, experto que va a acompañarnos también en el máster. Ahora María hará la presentación oportuna, e invitaros al resto de cafés, porque podemos ir conociendo a más expertos que van a formar parte de este programa formativo, que más que programa nos gusta llamarle viaje, ¿no? Viaje hacia la transformación personal y profesional, que eso se trata, el objetivo. Así que nada, espero que disfrutéis del café, y muchas gracias a todos por conectaros esta tarde. Ahora que estaba silenciada. Recordar un par de reglas de la dinámica. A estos cafés le hemos llamado conversación inversa, y para los que os habéis apuntado así en el último momento o no habéis conversado inversamente con nosotros, os contamos rápidamente de qué se trata. Sentimos que muchas veces acudimos a charlas de expertos donde está todo muy enlatado, donde la ponencia ya está hecha y precisamente el usuario y el público no son protagonistas. En esta charla inversa queremos hacerlo al revés, y es que José Antonio va a contar un marco de 5 minutos sobre su tema, pero lo que va a hacer es contestar y vamos a rellenar esa conversación con vuestras preguntas. Entonces la dinámica será: tenemos un chat, ¿vale? A la derecha, que podéis desplegar. Mientras estamos escuchando esos 5 o 7 minutos de introducción de la temática, podéis ir apuntando preguntas en el chat que yo luego iré canalizando, ¿vale? También las podéis apuntar justo cuando acabe, y sumaremos además preguntas que tenemos unas cuantas y muy buenas que habéis apuntado cuando os inscribisteis, ¿no? Cualquiera de los aquí presentes, para inscribiros, pues formulasteis alguna pregunta. Lo que hicimos fue agruparlas, ¿vale? Y así poder contestar el máximo número de preguntas. Entonces, para hacerlo ágil, más que de alguna manera interrumpir, es mejor escribir, y desde luego, si alguno luego tiene algo que comentar, abre micrófono y le damos paso. Y yo creo que nada más. Si os parece, voy a dar la palabra al café a José Antonio Ritoré. José Antonio Ritoré ha trabajado, bueno, José Antonio lo conocemos hace mucho tiempo, muchos de nosotros. Para nosotros ya es un amigo. Yo José Antonio lo conocí como patrón de Uno entre 100.000, que es una fundación en el que los dos somos patrones, junto a José Carnero, que es presidente, y que de alguna manera nos permitió introducirnos en un sector que tenía que ver mucho con la innovación social. Hicimos nuestros primeros pinitos juntos. José Antonio también ha trabajado durante 5 años en Change, una plataforma que supongo que todos de alguna manera conocéis. Si no habéis participado, habéis sido testigos. Y, y sobre todo, en los últimos tiempos, yo he vivido como colaboradora desde Inuva con José Antonio una vocación muy clara por, digamos, participar y por aliarse con esto que llamamos el impacto social o las necesidades urgentes, ¿no? Y en ese sentido le voy a dar la palabra a José Antonio para que nos cuente algo personal, ¿no? de cómo es él más allá de sus títulos, y a lo mejor se me ocurre, José Antonio, que compartas con nosotros un poco el propósito, ¿no? El para qué te liaste en esta aventura, viniendo de un sector muy distinto, como muchos de los aquí presentes, que de verdad que un día no nos levantamos siendo consultores de impacto social, seguro que no, y seguro que tu testimonio les ayuda a muchos de los aquí presentes a entenderlo. Genial. Oye, pues nada, lo primero, mil gracias. Te cuesta llamarme José Antonio porque... Se nota, ¿eh? José Sí, Antonio. José Antonio. Bueno, y muchas gracias a todos los que estáis conectados, Borja, Gonzalo, Luis,
Manolo, Miguel, Raquel, Virginia, Marta, gracias por dedicar este ratito. Y la verdad es que, como decía María, sí, yo creo que lo más interesante siempre son las preguntas. Yo siempre que voy a una conferencia, creo que donde más jugo se sacas ¿no? en el diálogo, en la conversación, en las preguntas. Pero sí, por introducir un poco mi historia, digamos que todo empezó con 16 años más o menos en un pueblo de Ávila que se llama Las Navas del Marqués, que es el pueblo en el que he pasado la mayoría de veranos de mi infancia, cuidando a mi abuelo, ¿no? Yo tenía mi abuelo en aquella época, cuando yo tenía 16 años, él tenía más o menos pues, 90 años y en verano se venía con nosotros a casa y pasaba el verano con nosotros, ¿no? Por supuesto, además de todas las batallas personales, ¿no? que tienen todos los abuelos y que realmente son apasionantes y que seguramente solo empezamos a valorar cuando ya no están, cuando ya no te las pueden contar, ¿no? y simplemente son recuerdos, pues yo en esos veranos una de las cosas que hacía era cuidarle, era hacer cosas muy básicas porque era una persona dependiente, ¿no? Entonces desde afeitarle hasta, ¿no? cuestiones muy básicas de higiene. Y lo que ocurrió es que pasé muchísimas horas con él y entonces ahí de alguna manera empecé a conectar con las emociones que genera la dependencia, por un lado el sufrimiento y por otro lado el agradecimiento, ¿no? Porque realmente aquellas horas, aquellos días, aquellas tardes, noches de verano, lo que recuerdo 30 años después, ¿no? o un poquito menos de 30 años después, es la cantidad de aprendizajes que tuve y que seguramente en aquel momento no estaba poniendo en valor ni en relieve y seguramente ahora pienso en mí diciendo, bueno, estoy deseando irme para tomarme una mistela en la bodega del pueblo, ¿no? Pero realmente cuando piensas hacia atrás te das cuenta de todos esos aprendizajes relacionados con la empatía, con el sufrimiento, con el entendimiento, con el agradecimiento, ¿no? Y de alguna forma esa relación que tuve con mi abuelo y que la verdad que fue muy bonita, aparte de todos esos momentos, él era un loco él vivía en la calle Lope de Vega, era un loco de Cervantes y de Lope de Vega y de Calderón de la Barca y estaba cada día recitando unos poemas del monólogo de Segismundo, de Calderón de la Barca, ¿no? De qué es la vida. Bueno, más allá de estas batallitas, ¿no? que seguramente todos tenemos con alguna abuela, padre, pues eso sí que me dejó una huella que luego he ido descubriendo que ha sido más profunda de lo que pensaba, porque eso me hizo conectar con comprender, entender y escuchar a las personas que sufren, que tienen una necesidad también de comunicarse, de manifestarse, de dar su opinión, de estar en el mundo, ¿no? y de participar en el mundo, ¿no? Entonces, cuando empecé profesionalmente, me dediqué desde el principio al periodismo, empecé colaborando con medios desde la universidad, desde radios regionales, Onda Cero, COPE, hasta Diario 16, El País, y al mismo tiempo que colaboraba con diversos medios, siempre contando historias sociales, porque en el fondo todo digamos que la motivación por dar voz y por hablar de historias que tenían un componente social venían de esa vivencia personal, que luego, como os contaré, creo que las vivencias personales son la base de todo, son la base del activismo, son la base del propósito de las empresas, todo viene y nace en las personas y todo nace de esa trayectoria que hayamos tenido. Luego tuve 10 años de trabajo en Obra Social Caja Madrid, trabajando también en ámbitos de comunicación digital, de apoyo de proyectos, de creación de proyectos, y luego pues también en una agencia de publicidad en la que me lo pasé muy bien durante 2 o 3 años, trabajando con muchas marcas comerciales, pero siempre lo que me hacía conectar más conmigo mismo eran las campañas que hacíamos para Greenpeace, para Oxfam, para diferentes ONGs. Al mismo tiempo, en 2012 también creamos uno entre 100.000 y luego, digamos que creo que sí la experiencia profesional más profunda han sido estos 5 años de Change, porque he conocido a cientos de personas que han atravesado grandes y pequeñas dramas personales y han sabido convertir pérdidas en motores de impulso, de impacto y de cambio, ¿no? Y por cerrar esta parte así primero como de historia personal o de batalla, creo que esa es la esencia de todo. Es decir, la experiencia personal, el aprendizaje, la vivencia, es lo que determina
el propósito y es lo que determina la energía que cada uno de nosotros tenemos o podemos desarrollar para generar cambios sociales, ¿no? Si no hay una experiencia transformadora, me parece muy difícil llevar adelante un gran movimiento social, ¿no? Si no hay ese compromiso que nace de las entrañas, que muchas veces nace de la pérdida y que como somos seres humanos que necesitamos darnos una narrativa para avanzar, lo que sí que he comprobado en decenas de activistas es que necesitamos darle sentido a lo que nos ocurre, necesitamos darle sentido a las malas noticias, a los malos momentos que pasamos en la vida, a las pérdidas, y muchos activistas convierten ese buscar el sentido en el para qué de su vida, ¿no? Como me ha ocurrido esto, he perdido a un hijo, he perdido a una madre, un padre, un compañero, he sufrido una parálisis, una discapacidad, a partir de ahora voy a convertir esto en mi motor vital, ¿no? Porque es algo tan profundo y que nace de ese trauma que te mueve con una energía y con una fuerza que es muy difícil de parar. Y de hecho todas aquellas grandes campañas que he visto que más éxito han tenido, el secreto principal del éxito es que la persona que ha motivado y que ha movido esa campaña tenía una convicción personal gigantesca a prueba de llamadas de ministros y de jefes de gabinete de ministros amenazantes. O sea que hasta ese punto, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Esos activistas que les hemos visto, yo les he visto, ¿no? En despachos de ministros, en despachos de diputados del Congreso, en despachos de grandes empresas, enfrentándose a un CEO, a un director de comunicación, a un jefe de gabinete o a un diputado de igual a igual, totalmente, ¿no? Porque lo que siempre te dicen es yo no tenía nada que perder, ¿no? Con lo cual no me iba a amedrentar ante nadie, ¿no? Digamos que ese era mi gran momento, la gran oportunidad de mi vida y es muy interesante toda esa energía que nace de las experiencias personales, ¿no? Y creo que eso es lo que también hace que se transformen compañías, ¿no? Porque un poco también la historia que íbamos a contar aquí, ¿no? Es cómo las marcas pueden abrazar movimientos sociales, cómo las empresas pueden integrar toda esa emoción del cambio social dentro y creo honestamente que la única manera es que eso ocurre cuando hay personas suficientemente comprometidas porque han tenido ese tipo de experiencia transformadora en su vida como para ponerlo en marcha. Porque como todos sabéis, yo he estado en una empresa gigantesca como era Caja Madrid, miles de empleados, y realmente movilizar esas empresas es muy doloroso. O tienes una convicción y estás dispuesto a enfrentarte a todo, o si no, si eres, digamos que, discreto en tu emoción y en tu energía, va a ser imposible que lleves adelante ese cambio, ¿no? Y creo que esa es la base de los buenos y de las buenas campañas sociales, ¿no? Y si queréis ahí lo dejo por no contar más, pero de todo esto de hecho hablaremos en el máster, ¿no? De cómo se generan movimientos sociales, de cómo hay muchas marcas que lo que están haciendo en los últimos tiempos, bueno, pues es sobre todo maquillaje, ¿no? Tendencias, detectan una tendencia, muchas veces no es la marca, es hasta la agencia de publicidad, ¿no? Detectan una tendencia social, conversaciones que se producen en un montón de medios de comunicación, de redes sociales, etcétera, en torno a un tema y dicen, aquí está nuestro territorio de comunicación, vamos a explotarlo y seguramente muy poquita gente dentro se lo cree, ¿no? Con lo cual es muy difícil que luego me lo movilicen. O a lo mejor la gente dentro se lo cree, pero la esencia de la empresa es totalmente contraria al movimiento que está intentando generar, ¿no? O se ha metido en un territorio en el que realmente está en una trampa, ¿no? Y al final va a caer. Una cosa, José Antonio, antes de dar paso a las preguntas, por terminar un poco de enmarcar, ¿no? La temática y que a la gente y dejarle también un huequito para que dispare alguna antes de las... comparte si quieres algún... sé que es difícil por el tiempo, ¿no? Pero tú eres un gran contador de historias, pero también un gran escuchador y detector de historias con impacto. Comparte si quieres alguna que desde tu punto de vista tenga los ingredientes o tenga alguna clave que pueda ser escalable o entendible por el público que nos escucha hoy. ¿Y te refieres a alguna que haya protagonizado una marca, una persona, una... Sí, la que te venga, una historia que crees que es una buena historia, que desde el principio tenía los ingredientes para ser una, y buena historia entendida no como una historia
falsa bien contada, sino una historia agarrada en algo auténtico y Pues que mira, logró un sí. impacto, ¿no? Sí, tengo muchas, la verdad. Podría estar toda la noche contándos. Os voy a contar una que además seguro, me imagino que aquí habrá alguna madre o padre que sufre el mundo de los deberes, ¿no? De los deberes de los hijos, ¿no? Incluso los que hacemos máster, ¿no? Que también sufrimos los deberes de los másters, ¿no? El exceso de deberes. Bueno, pues recuerdo una de las primeras campañas en las que trabajé en el año 2015, cuando entré en Change, fue la campaña de una persona que se llamaba Eva Bailén, una madre que había iniciado una petición, una madre de 3 hijos, una, por otro lado, súper profesional, ingeniera de telecomunicaciones que trabajaba en Vodafone, o sea, una mujer extraordinaria, y que uno de sus hijos estaba realmente sufriendo un tormento por los deberes escolares. Era un sufrimiento el que tenía uno de sus hijos, de pasar horas y horas y horas enfrascado en los deberes y gestionando una frustración descomunal, ¿no? Entonces, bueno, pues la madre Eva decidió que en vez de quedarse de brazos cruzados, ¿no? o simplemente lanzar ese grito al aire que a veces hacemos en Twitter o en Facebook o en nuestro grupo de WhatsApp, pues ella iba a intentar iniciar un movimiento, ¿no? Inició una petición pidiendo al Ministerio de Educación y a las comunidades, a las consejerías de educación de las comunidades autónomas, la racionalización de los deberes, ¿no? De los deberes escolares. Ella no pedía que se prohibieran, sino que hubiera algún tipo de análisis y de protocolo para racionalizar los deberes, ¿no? De nuevo, había ahí una experiencia, el sufrimiento de una madre viendo a un hijo que realmente estaba en una depresión, ¿no? por la cantidad de deberes que sufría, ¿no? Entonces, Eva fue capaz de construir un movimiento de algo que nace, como nacen muchas de las campañas que yo he visto, bueno, pues de eso, de una queja y de cierta incredulidad. Bueno, voy a iniciar aquí una petición a ver qué pasa, pero lo que hizo paralelamente era no parar de investigar sobre otros modelos educativos, sobre modelos educativos que no trabajaban tanto con los deberes, empezó a documentarse, empezó a contactar con diferentes modelos, profesores, investigadores, etcétera. Empezó a, digamos que, aglutinar un montón de sabiduría y de contenido al mismo tiempo que su petición iba generando más y más adhesiones, porque evidentemente había decenas, miles de madres y padres y de niños, ¿no? En la misma situación, sufriendo el mismo problema en silencio, en un silencio a lo mejor solo limitado a los grupos de WhatsApp. Y, por supuesto, empezó a hacer una campaña de incidencia en la que, además de toda esa documentación personal, empezó a contactar con partidos políticos, con grupos parlamentarios, con portavoces de educación, con medios de comunicación, con tribunas, que empezó a conseguir tribunas en todos los medios de comunicación, el país, el mundo, porque ella lo que tenía era algo muy poderoso que les encanta a los medios de comunicación y es una historia personal, ¿no? Ahí sabemos que a las personas solo nos interesa lo que le ocurre a otras personas y a los medios de comunicación lo que más les interesa son historias personales, ¿no? Dramas, tragedias, comedias de historias personales, porque es la esencia de la humanidad, ¿no? Las historias, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces, su campaña se fue haciendo cada vez más grande. Con ella produjimos un vídeo que se hizo absolutamente viral en el que reuníamos a un grupo de personas y poníamos al otro lado de unas pantallas sin que se les viera a 2 personas a las que, haciéndoles preguntas, había que adivinar cuál era su profesión. Y entonces todas las preguntas estaban dirigidas a, bueno, ¿y cuántas horas trabajas? Y la respuesta era, pues trabajo más o menos 8 horas y luego otras 5, ¿no? Para entender que al final los niños trabajaban 8 horas y luego 5 horas de deberes en el trabajo. El caso es que se volvió viral, se aprobaron diferentes proposiciones de ley y no de ley, y lo que fue más importante, porque la educación, como sabéis, igual que la sanidad, es un tema dificilísimo de legislar en España, porque hay 17 legislaciones diferentes, pero lo que ella consiguió es generar una conciencia en toda la comunidad educativa salvaje, de forma que, al mismo tiempo que ella tenía su petición y negociaba con partidos políticos y negociaba con grupos parlamentarios en el Congreso, un montón de padres y madres la contactaban porque estaban iniciando movimientos similares en sus colegios. Y eso es la absoluta escalabilidad, ¿no? Muchas veces pensamos que hay que hacer un gran movimiento para generar un gran cambio, y es verdad,
pero muchas veces sabemos que la manera también de generar esos grandes cambios es ir a lo concreto, a lo pequeño, a lo tangible, ¿no? Entonces nos encontramos con más de 300 peticiones iniciadas por decenas de personas dirigidas exclusivamente a su colegio, pidiéndole personas a los directores de sus colegios que redujeran el nivel de deberes, ¿no? Hasta tal punto que yo mismo, vamos, mi familia en nuestro colegio lo hicimos con los profesores de nuestra hija mayor, ¿no? Nos sumamos también a ese movimiento, ¿no? Y hubo muchísimos colegios que redujeron el nivel de deberes, ¿no? Y luego lo que es muy interesante de esta historia personal es que Eva acabó en política. Ella dejó su trabajo estupendo de ingeniera de telecomunicaciones en Vodafone, se dedicó a la educación, publicó 2 libros, uno de ellos con Planeta sobre modelos alternativos de educación, empezó a investigar y al final ha acabado en la Asamblea de Madrid, en un partido político, trabajando en temas de educación, ¿no? Y algo también muy bonito que sucedió es que su movimiento fue tan potente que no sé si recordaréis un anuncio de IKEA que se llamaba Salvemos las cenas. Ese anuncio de IKEA Salvemos las cenas estaba basado en el insight de los deberes de los niños. Y cuando Eva todavía no era, digamos que tenía su campaña, pero no era política, IKEA le pidió que fuera su portavoz, ¿no? Ante los medios, ¿no? Es verdad que luego, como le suele pasar a muchas marcas comerciales, IKEA no abanderó ese movimiento durante todos los años, ¿no? Fue una acción bonita, pero no dejó de ser de nuevo una acción táctica asociada a una campaña de publicidad que sí que tuvo algo de incidencia política y de PR, pero no fue una apuesta de IKEA a largo plazo, ¿no? Pero está claro que ella generó un movimiento desde, ¿no?, el primer día en su casa, en Tres Cantos, ¿no?, haciendo deberes con su hijo y con ese nivel de indignación, abriendo una petición en la que además al día siguiente la mayoría de padres y madres del colegio la censuraron por abrirla porque estaba significando el colegio de sus hijos, a convertirse en un referente educativo y a trabajar dentro del sistema político para cambiar las cosas, ¿no? Esa es una pequeña historieta que os puedo contar. Bueno, oh, maravilla, vamos. Creo que nos hemos quedado con alguna clave, ¿no?, que nos puede encender un poco. Os animo a los aquí presentes a lanzar alguna pregunta en el chat. Tenemos un listado de otras que habéis enviado antes muy chulas, pero si hay alguno que se ha sumado ahora y quiere realizar alguna pregunta tras escuchar esta historia de Eva o el contexto de José Antonio, pues adelante. Y a ver, dejamos un segundito si alguno se anima. Y si no, lanzamos unas cuantitas que súper bonitas nos las habéis hecho llegar. ¿Me permite? Claro. Vale, gracias, María. Bueno, muchas gracias, José Antonio, por tu tiempo y por lo que nos cuentas. Un placer. Y precisamente este último punto del que hablabas de IKEA abanderando un movimiento, ¿no existe cierta... Así como las marcas, pues obviamente quieren estar a la moda y responder a las tendencias que busca la demanda, no... O sea, sí que es un gran apoyo el que tiene IKEA a este movimiento, pero a la vez como que luego deja de estar de moda. Entonces, cuando deja de estar el foco, ¿no es hasta cierto punto contraproducente que el movimiento vaya para arriba y de repente vaya para abajo porque deja de estar en el foco de los medios de comunicación, sobre todo por los media que hablarían de la campaña? No sé qué pasó después de eso. Sí, a ver, efectivamente hay una realidad que supongo que todos viviréis y es que en los tiempos que vivimos los movimientos, las noticias tienden a durar cero cada vez más, ¿no? Hay una cuestión de instantaneidad salvaje, ¿no? Es muy difícil mantener vivo, activo una campaña de publi, un movimiento social, una noticia, una denuncia, porque cada día se generan tal avalancha de movimientos, acciones, campañas, que estamos compitiendo cada día contra millones de contenidos, de campañas y de movimientos, ¿no? Entonces, sí es verdad que las campañas que he conocido en los últimos años, inevitablemente, tienen valles, o sea, tienen momentos en los que pierden foco y pierden notoriedad, muchas veces porque al activista le cuesta mucho mantener todo el rato contenidos relevantes o acciones relevantes en su campaña para mantener la campaña viva y activa, ¿no?
y sobre todo ocurren en campañas que son de largo plazo, ¿no? En campañas que como esto persigue casi un cambio sistémico, no persigue un cambio súper concreto y súper puntual, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una campaña en la que lo que buscas es un cambio sistémico, lo primero que tienes es que armarte de paciencia y entender que en el mundo actual hay muchos valles, hay muchos momentos en los que no vas a poder ser notorio, hay muchos momentos en los que vas a tener que hacer otro tipo de trabajo, más de incidencia, más de lobby, más de despacho, que de comunicación pública, porque es imposible, digamos, que mantener a tu base social, a tu movimiento indignado 365 días al año, ¿no? Y si lo hicieras, pues sería, ¿no? Podemos acabar todos locos, ¿no? No somos capaces de aguantarlo, lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Entonces, efectivamente, ya te digo que quizá la campaña más larga que he visto, que tuvo que ver con un cambio de un código penal, duró 3 años y tuvo muchos momentos, muchos picos a lo largo de esos 3 años, ¿no? Lo que pasaba es que era una campaña relacionada con los atropellos de peatones y de ciclistas. Entonces, ¿qué pasa? Que la realidad cada cierto tiempo te da una noticia muy dura sobre ese tema, con lo cual la realidad cada cierto tiempo te da la oportunidad de levantar tu campaña de nuevo, ¿no? Esto ocurre continuamente, por ejemplo, en las campañas de cambio climático, ¿no? Las campañas de cambio climático están prácticamente muertas, y sobre todo ahora con la pandemia, hasta que se derrite una masa gigante de la Antártida, hasta que aparecen nuevas mediciones de científicos del panel intergubernamental de cambio climático, ¿no? Hasta que hoy, por ejemplo, no sé si lo habéis visto, empieza en Inglaterra un juicio por el que puede ser la primera persona reconocida que ha fallecido por contaminación, ¿no? Una niña que estuvo ingresada numerosas veces por asma, ¿no? Relacionada con la contaminación atmosférica, ¿no? Esa es una oportunidad para todos los que hacen campaña de cambio climático para de pronto levantar su campaña, ¿no? Y encontrar una oportunidad para volver a intentar que el tema esté en los medios y sea activo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que a las marcas eso les cuesta mucho, ¿no? Como empresa te cuesta mucho tener ¿no? un movimiento social, una acción que de pronto puede que esté dormida 5 meses, ¿no? Porque enseguida, pues supongo que la propia dinámica de la empresa demanda otra cosa y otra y otra y poner otra cosa en el pipeline, ¿no? Y otra, ¿no? Y al final, pues algunas campañas que seguramente son muy potentes, por ejemplo, esta historia de los deberes, quiero decir, se puede reactivar todos los años en octubre cuando empieza el curso, antes de Navidad cuando son los exámenes, en febrero y luego cuando llega la selectividad, ¿no? O sea, hay momentos en el año en el que sabes que hay cosas que van a funcionar. Entonces, por ejemplo, los deberes creo que es una campaña que IKEA podía haber estresado mucho más si además se lo creían, ¿no? Verdaderamente. Gracias, José Antonio. ¿Más preguntas? ¿O más reflexiones? Podéis intervenir también con reflexiones o con algún testimonio o vivencia que os haya traído la conversación. Exacto, a ver si alguno tiene alguna vivencia que le haya impactado, me encanta. De hecho, una de las cosas que hice también durante 3 años en un medio de comunicación que se llama lainformacion.com es investigar sobre el altruismo, sobre los orígenes y las explicaciones científicas del altruismo, ¿no? Y de hecho estoy preparando, ya que estáis y tengo la oportunidad, estoy preparando un libro que se publicará en septiembre, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con intentar entender que en el altruismo, aunque nos parezca contradictorio, hay un componente altísimo de egoísmo. Una de las razones por las que a mí me activa tanto, o me ha activado tanto, ¿no? Trabajar en Change o escribir sobre historias sociales, es por el bienestar que me genera el estar ayudando a alguien. Hay un componente muy alto de egoísmo, ¿no? Cuanto más ayudas o cuanto más crees que ayudas, te genera una mayor satisfacción, ¿no? Y eso, digamos que retroalimenta el altruismo. Y ya os digo que de hecho hay varias teorías científicas sobre el altruismo, que fue una pesadilla para Darwin y para su teoría de la selección de especies. Una la hizo un biólogo en los años 60 del siglo XX, se llama William D. Hamilton, por si queréis investigarlo, y este biólogo lo que encontró era una fórmula matemática que básicamente relacionaba el parentesco con el altruismo. Es decir, cuanto más relación de parentesco y cuanto más beneficios generas en las acciones de altruismo hacia las personas que están más cerca de ti, el altruismo se multiplica y además
se transmite de generación en generación, ¿no? Con lo cual, al final, como os digo, el altruismo está muy conectado al egoísmo y al final las historias que podáis contar aquí me interesan mucho por puro egoísmo, para aprender y para luego llevarlas también seguramente a otros foros, ¿no? Venga, pues vamos a por ello, que tenemos poquito tiempo. Hay alguien aquí que ha escrito, no poco, Virginia, dice, no sé si es una pregunta o una reflexión para compartir, pero vamos a ver, pero ese vacío vivencia. Quizás, Virginia, nos conocemos desde hace mucho tiempo, maja. O sea, me vas a hacer leer que qué guapa. Marieta, nada, bueno, no, se habla mucho ahora del activismo radical, todos nos estamos volviendo activistas. Yo me he conectado mucho con la historia esta de Ávila, porque además tengo ahí orígenes abulenses, tengo casa en Ávila y bueno, las vivencias de cada uno, ¿no? Y también un poco los duelos de cada uno nos conectan. Pero bueno, pues ahora estamos todos en ese momento de reseteo y todos estamos muy en el activismo, ¿no? Y todos queremos manifestar algún tipo de activismo en una dirección u otra, ¿no? Entonces, yo os pregunto, y así, pues entre todos, no sé, quizás reflexionar sobre, tenemos una necesidad vital de escribir historias, porque yo me siento ahí, ¿no? Que necesito, y me surgen muchas historias que contar, muchas narrativas y en muchas direcciones, y me falta un foco porque digo, es que quiero vomitar tanto y tengo tanta necesidad, pero claro, no sé si es una necesidad vital que tenemos ahora mismo todos y si es compartida, y cuánto recorrido, ¿no? Cuánto recorrido, y si es más un acto de supervivencia, de superar todo este bache, ¿o creéis que esto se va a convertir en una acción social y bueno, va a tener al final una trayectoria, un recorrido a largo plazo? ¿Cómo lo estáis sintiendo, sobre todo? Un poco compartir. Oye, pues nada, muchas gracias, Virginia, por la reflexión. Sí, mi sensación es que yo creo que los seres humanos necesitamos darle sentido a lo que ocurre, ¿no? A lo que nos pasa, como decía, ¿no? A las pérdidas, a los traumas, a los momentos de incertidumbre, porque en definitiva es darle sentido a nuestra vida. Entonces, claro, de pronto en este tiempo en el que todo se ha resquebrajado, ¿no? y nos hemos visto expuestos a situaciones tan desconcertantes, cada uno entiendo que hemos necesitado hacer una especie de viaje interior y de preguntarnos qué está pasando, por qué está pasando esto, qué sentido le voy a dar a esto, ¿no? Si esto va a generar en mí un cambio de hábitos, un nuevo propósito vital, ¿no? Entonces, creo que eso está muy bien. Creo que en general todos los que estamos pensando en esto es porque ya habíamos sembrado antes, ¿no? Creo que muchas veces, creo que de hecho el gran reto del activismo o de la comunicación con propósito es salir de la burbuja de los convencidos, que ese es el gran reto, ¿no? De los que de alguna manera ya hemos entrado en esto y estamos, y es más fácil sembrar porque estamos fértiles, ¿no? En ese sentido, ¿no? También me he encontrado a mucha gente que esta experiencia apenas le ha cambiado, ¿no? Es decir, lo ven como simplemente una pausa en su modo de vida tradicional y no la ha cambiado, pero porque no había una tensión anterior a que ocurriera esto, ¿no? Y ni siquiera había una inquietud, ¿no? Entonces, ya os digo que mi sensación es que necesitamos darle sentido y al mismo tiempo lo que creo que también el resultado de movimientos sociales y sobre todo de marcas haciendo comunicación social quizá más, ¿no? Hoy salía una encuesta en la que ya los profesionales del marketing, el 66% de los profesionales del marketing dice que muchas marcas están haciendo un exceso de comunicación activista, ¿no? Creo que todo lo que está pasando ahora hay que ponerlo también un poco en cuarentena, porque ha habido mucha tensión, ha habido mucho oportunismo, ha habido mucha necesidad incluso en las marcas, si lo recordáis, de hacer comunicaciones de respuesta al COVID que prácticamente eran todas iguales y eso que estaban hechas por agencias diferentes, ¿no? Era todo ahora más que nunca. ¿Cuántas veces habéis escuchado esa frase, ¿no? Ahora más que nunca, ¿no? Y es un poco, hemos vivido un momento en el que ha sido toda una burbuja, hay que ponerlo en cuarentena y ver qué queda después de eso
y ver, ojalá, que sí que haya generado un impacto en más personas que no estuvieran antes ya de alguna manera sensibilizadas o conectadas con el propósito, con la comunicación social, con la comunicación de impacto, con los movimientos sociales. Por ejemplo, para mí uno de los de lo que sería Un apasionante... minutito, José Antonio, Sí. te dejo cerrar esto porque Venga. me gustaría, que estamos a -10, al menos lanzar 3 preguntas Venga. que me parecen claves. Si quieres, cierra esta y... Hay una cosa que me parece muy interesante, si alguno trabajáis en temas medioambientales o cambio climático, ¿no? Es cómo, que pasa continuamente, ¿no? Hasta que no tienes la enfermedad delante, no reaccionas, ¿no? Muchas personas que he conocido que han sufrido una discapacidad sobrevenida, dice, yo nunca pensé que me iba a pasar a mí, ¿no? Creo que con el virus ha ocurrido lo mismo, pero creo que a nivel de racional se puede trabajar muy bien todo lo que ha pasado con el virus con todo lo que pasa con el cambio climático. Es decir, desde hace años, desde hace más de 10, 15 años, la OMS ya alertaba de la posibilidad de pandemias, ¿no? Digamos que hay mucha literatura sobre esto, ¿no? Hasta que no lo hemos tenido enfrente, no hemos reaccionado, ¿no? ¿Qué pasa con el cambio climático? Ha pasado lo mismo, ¿no? Llevamos años, decenas de años, ¿no? Con esta historia. Hasta que no se nos caiga un iceberg, ¿no? En Madrid, ¿no? Aquí, o que la manga no desaparezca definitivamente, no vamos a reaccionar, ¿no? Entonces creo que hay una oportunidad a nivel de conciencia y de entender de cómo algo puede sobrevenir de una forma tan radical y cambiarte la vida, y creo que se puede jugar en muchos a nivel de mensaje, de emociones y de campaña con el cambio climático, con la contaminación, etcétera, ¿no? Creo que es un símil tremendo, ¿no? Conozco gente, ¿no?, que está por ahí denunciando a gobiernos por la negligencia en ¿no? Todos los conocemos, ¿no? Por negligencias ocurridas durante la pandemia, ¿no? ¿Por qué no negligencias relacionadas con el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo porque me parece que el movimiento ecologista tiene una oportunidad muy potente de reactivar todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Vale, pues vamos a lanzar un par de preguntas, algunas incluso, y un par de preguntas para ti, que te voy a controlar el tiempo, José Antonio, pero no por ti, sino por el conjunto, y luego vamos a cerrar con alguna compartida. ¿Te parece? Alguna reflexión compartida que nos han pedido que contestemos ambos. Pero hay una que me parece muy importante y quizás los asistentes en su día a día no la viven, pero tú y yo, que estamos más en contacto con el sector de innovación social y con el impacto social en las organizaciones, una de las grandes preguntas que nos preguntan, ¿vale?, los clientes cuando hacemos proyectos de activismo y particularmente de participación ciudadana, que cada vez más grandes marcas se están animando, ¿no?, a avalar, a participar, a ser aliados. La gran pregunta, y particularmente de los CEOs, es ¿cuánto de capaz es la participación ciudadana de cambiar y transformar el mundo, ¿no? Es decir, esta es una pregunta, vamos, de esas de todo bien, eres expertos en participación ciudadana, pero ¿qué valor tiene esto, ¿no? Claro, sí, esa es muy buena. Pues todo y nada. Y no soy gallego como tú. Te diría que creo que la clave es encontrar líderes. Es decir, los grandes cambios en general también lo protagonizan grandes líderes. Es que, ¿no?, si nos vamos a los más conocidos, Mandela, Martin Luther, Malcolm X, hasta los más pequeños, ¿no?, los que os decía, Eva Bailén, ¿no?, Los Deberes, ¿no?, Ana González, que es una persona que conozco también, ¿no?, el Código Penal y los accidentes y los atropellos, ¿no? Creo que, que la movilización ciudadana y digamos que esas pequeñas revoluciones o grandes revoluciones que podemos organizar tienen un potencial gigantesco, y lo que pasa es que siempre tienen que tener un líder, ¿no? O un grupo de líderes. Os pongo un ejemplo que es un ejemplo de cómo algo nace muy grande y con varios líderes, pero luego se desinfla por una cuestión natural. ¿Recordáis unos asesinatos en Parkland, en un instituto en Estados Unidos, en Florida, en el que un francotirador mató a 15 o 16 personas, ¿no?, entre ellos varios niños, ¿no?, y algún profesor, ¿no? A raíz de eso se creó un movimiento estudiantil espectacular, gigantesco en Estados Unidos, liderado por varios chicos de 16, 17 años, ¿no? Pero, de nuevo, se enfrentaban a algo tan gigantesco y tan grande
consiguieron que no pudieron cambiarlo todo, ¿no? Cambiaron algunas leyes pequeñas en Florida, hicieron una gran marcha en Washington, pero luego esos niños que se han ido haciendo mayores han tenido que seguir su vida, no han podido dedicarse profesionalmente a esa causa, ¿no? Han tenido que seguir estudiando y muchos de ellos ahora, de hecho, tienen conciencia política, han participado en la campaña de Biden, en la campaña evidentemente, de los demócratas y no de los republicanos, pero han tenido un límite, ¿no? para poder desarrollar eso, porque la vida te impone otras necesidades, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que te digo, ¿no? Al final, esa pregunta para los CEOs, necesitas líderes, necesitas personas que sean capaces con su mensaje, con su historia personal, con su, ¿no?, capacidad de conectar con la gente, de liderar movimientos sociales. Y no todos tenemos que ser líderes. Es decir, muchos hacemos muy bien el rol de participar, de firmar, de ir a manifestaciones, y eso es igualmente importante, y sin eso no existiría el líder, pero tiene que haber líderes. Estás muteado, María. ¿Estás ahí? Sí, vamos a ir cerrando con un par de preguntas que compartimos, si te parece, que tienen que ver con lo anterior. Una que se ha repetido mucho es cómo podemos hacer una sociedad más comprometida, o dicho de otra manera, con qué argumentos podemos movilizar a las personas para que se comprometan con ese futuro. Esta la podemos compartir, que tenemos visiones seguramente complementarias. Comienza tú, José Antonio. ¿Algún tip para regalarle a nuestro público dame alguna clave, si le tengo que contar a un cliente, a un proveedor, para hacer de alguna manera un contexto más comprometido o una persona más comprometida con este futuro más consciente, ¿no? Bueno, yo creo que, de nuevo, todo parte mucho de la experiencia personal. El hecho de que tú te sientes delante de alguien que se está enfrentando a un drama y te cuente su historia y te haga partícipe de su historia, eso ya te genera a ti una transformación. O sea, diría un poco intentar llevar, ¿no?, a las empresas, a todo el mundo, y conectar con esas personas que son capaces de comunicar eso. Y luego hay una fórmula que hemos utilizado mucho en Change, que es la comparación. Eso es uno de los grandes recursos de comunicación y de activismo, ¿no? ¿Cómo puede ser que el IVA de los tampones en España sea este y ya en Alemania o en el Reino Unido sea este, ¿no? ¿Cómo puede ser, ¿no? Hace un rato hablaba con un farmacéutico por otra historia al que ayudamos en una campaña. ¿Cómo puede ser que el IVA de las mascarillas fuera el mismo IVA que el de un Ferrari, ¿no? O el de cualquier artículo de lujo, el 21%, ¿no? Claro, cuando te dicen eso ya es que no necesitas nada más, ¿no? Entonces, a nivel de mensaje y a nivel de convencer a alguien, la comparación es un elemento que funciona de forma demoledora, sobre todo cuando encuentras dos elementos que comparan así, ¿no? Imagínate, ¿no? El IVA, ¿cómo podría ser igual el IVA de un tampón que el IVA de comprarte un Porsche, ¿no? O un Ferrari? ¿Cómo puede ser igual el IVA que soportan unas mascarillas, que es un elemento ya vital, al IVA que soporta, no sé, una bebida alcohólica, ¿no? Fantástico. Bueno, yo aportar que, vamos, me alineo absolutamente con esto. Quizás la experiencia que más, y cuando hablamos de sociedad comprometida, yo lo vivo a una organización, ¿no?, empresarial comprometida, o a tu propia familia comprometida, ¿no?, a tus propios sistemas, ¿no? Una de las cosas que me parece, y hoy traigo una frase que me ha regalado un amigo terapeuta, que es el cuenta contigo, que me ha parecido súper potente, este insight, que es el tema de la autoconsciencia, ¿no? Estamos, sobre todo en España, muy, muy regular de comprometidos con este tema del cambio empieza en uno, ¿no? Entonces, una sociedad comprometida, más que muchas veces derivarlo al otro, es una sociedad que se trabaja responsablemente en qué puedo aportar yo desde ahora mismo, ¿no? Es decir, qué puedo empezar a hacer yo, qué tengo en mis manos, y todas las herramientas, metodologías y de alguna manera formaciones que ayuden a esa toma de conciencia personal, ya solo eso, ya sentimos que es el primer paso, ¿no?, de un cambio sistémico que no se nos ocurre que puede ser de otra manera que contando con uno, aunque parezca paradójico, ¿no?, porque parece egoísta, pero cuando uno no da el primer paso, hablando de liderazgo, es muy difícil que otros lo hagan, ¿no?
No sé Total, qué te sí, ¿no? parece. El cambio empieza en uno mismo, ¿no? Eso es absolutamente. Y antes, como decía, lo de altruismo, egoísmo, es que quererse a uno mismo es fundamental y muchas veces nos queremos poco, ¿no? Entonces, total, esa importancia del autocuidado y de entender también las necesidades de uno y algo muy importante y que también lo he visto, ¿no? No todos somos activistas, no todos tenemos que ser capaces de organizar un movimiento social, ¿no? Yo no soy capaz. Yo lo que ¿no? creo que a lo largo de los años lo que he descubierto es que uno de mis talentos es precisamente identificar esas personas con esas historias y con el potencial para liderar un movimiento y también a lo largo de los años identificar habilidades mías por formación en comunicación, campañas, storytelling, etcétera, para apoyar a esa persona y que esa persona se convierta en un líder, ¿no? Pero yo no soy un activista. Entonces, asumo que no soy un activista, que no soy capaz, no voy a ser capaz de movilizar masas, pero sé identificar bien, sé generar relaciones, sé generar contactos, sé generar conexiones y dar herramientas a esas personas que son diamantes en bruto, ya sea en el activismo, en la cultura, en cualquier ámbito de la educación, para ayudarles en ese proceso, ¿no? Muy importante, ¿no? Cerrando el tema del activismo, ser activista no significa ser el líder que lo promueve, puedes participar, no hablando de participación ciudadana, desde tus propias competencias, habilidades, más deberías, ¿no? Porque es donde puedes ayudar más. Otra pregunta que nos parecía más muy conveniente, si os parece vamos cerrando con esta, es la de, y además es muy, la vemos todos los días, es cómo aprender del error de forma colectiva. Mira qué pregunta tan bonita, ¿no? Aprender del error de forma colectiva. Esto a veces... ¿Sabes lo que pasa? Yo aquí es que tengo un sesgo. Creo que a los españoles se nos da fatal pedir perdón, asumir los errores y reconocerlos en público, y lo vemos cada día en los políticos, ¿no? Es horrible, o sea, a mí me genera eso muchísima frustración, ¿no? Con lo cual, si los referentes que tenemos de políticos, grandes empresarios, ¿no? Y a veces grandes figuras públicas no son capaces de hacer eso, pues claro, es que luego eso lo vas bajando a todos los niveles y se convierte en una tarea titánica, ¿no? No estamos dispuestos a aprender del error colectivo, no queremos soltar el control, dejar el control de las cosas, ¿no? Y que sucedan dentro de cierto caos, ¿no? No sé cómo lo ves tú, María. Sí, tal cual. Yo llevo fatal el error. No lo sabía porque nunca fui de sobresalientes. Siempre me parecía que era una alumna de esas de, uy, qué exagerado este, ¿no? Que no. Y ahí en esa autoconsciencia me di cuenta que hay una buena vacuna y además que contagio y me contagian, que es la vulnerabilidad, ¿no? Hablando del perdón, ¿no? Que es casi previa a pedir el perdón. Y es un poco esto en general el ser humano, y seguramente en España sea creciente, pero que se nos ha educado regular y a los hombres aún peor, ¿no? Que esta idea un poco de reconocer que, vamos, que no eres todo por eso, que no tienes una respuesta, que no sabes, esa idea de que no sabes, ¿no? Y poniendo tu vulnerabilidad delante, estás haciendo un gran favor. Yo creo que ahí los niños y los adolescentes, que a veces están tan, de alguna manera, criticados, son muy buenos. A veces, digamos, aprendiendo del error de forma colectiva. Tienen una conciencia de lo sistémico, de estar todos conectados, que es todos ganamos si ganamos, pero todos perdemos si perdemos, ¿no? Hay algo como de pandilla y de poner un poco su corazón por delante, que me parece que cuando vamos cumpliendo edad nos vamos desconectando, ¿no? Y queriéndonos salvar. Entonces me parece súper importante y creo que lo tenemos que practicar. Y bueno, y creo que hablando de participación ciudadana, los ciudadanos también deberían de pedir muchas veces perdón de forma colectiva. Deberíamos, vamos, por lo poco que nos comprometemos, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, a ver, creo que sí, y creo al mismo tiempo que tampoco necesitamos fustigarnos por, por no participar, ¿no? Creo que el momento que vivimos es verdad que es muy complicado porque la indignación, o sea, el gran catalizador de los cambios es la indignación, ¿no? Y vivimos en una sociedad permanentemente indignada desde hace 1 o 2 años, ¿no?
polarizada, indignada, ¿no? Entonces, claro, en este momento realmente el reto es mayúsculo, porque la capacidad de atención cada vez es más limitada, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo en que el error ayuda muchísimo. Yo que he podido trabajar en una organización norteamericana y he vivido ese mito, esa leyenda que había, ¿no? De en Estados Unidos no se penaliza el fracaso, ¿no? Y es verdad que una de las máximas que hay en Change y que había, ¿no? Cuando yo trabajaba allí, muchas veces no me cuentes la idea, hazla y luego ya vemos qué pasa. ¿No? Es decir, oye, no hace falta que me presentes todo lo que vas a hacer. ¿Sabes? Ponte en marcha, hazlo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y si fallas, bueno, pues has fallado, aprenderás. Y si funciona, mira qué maravilla, ¿no? Pero es como el jump, métete, hazlo, ¿no? Y eso es una mentalidad que hay muchas cosas norteamericanas que a mí no me gustan, pero es verdad que sí que tienen bastante menos miedo a la hora de enfrentarse a las situaciones, a los emprendimientos, a los problemas, a los proyectos. Para mí eso sí es un buen aprendizaje, ¿no? Y yo te quería hacer una pregunta, María, que es que a mí me gustó, la de, ¿es difícil encontrar trabajo en el sector de la innovación? ¿No? Porque al final vamos a hacer un máster de innovación social y esta es una gran pregunta, ¿no? Qué pregunta tan práctica, qué cosa más soez. Es fácil en la innovación, pero bueno, qué realista por otro lado, ¿no? Con la que está cayendo como todo muy bonito, pero pues mirad, lo que a mí me viene, ¿no? Con esto de si es fácil es una cosa que de verdad he vivido este año, pero a lo bestia, ya lo creía antes, como decías tú, ya estaba la semilla, ya hacía activismo de esto, pero este año ha sido definitivo. Y es que tenemos que dejar de pensar la innovación como un rol, como una profesión, como un departamento. La innovación es una mirada al mundo, no te digo la innovación social, que para mí es una redundancia. O sea, ¿qué innovación no debería ser social? ¿Qué innovación, si tiene éxito, no atiende a necesidades sociales del ser humano profundas? Pero es que, por encima de todo, cualquier profesión debería tener integrado en su ADN, además del compromiso social, la innovación, porque la innovación habla de iluminar lo que está oscuro. O sea, pensar un poco, yo me acuerdo mucho de los profes que me han cambiado la vida, jefes y jefas que de alguna manera se me han quedado aquí dentro, compañeros que no olvidaré, y a todos ellos les unía algo, o por lo menos en mi caso, ¿no? Y es que me ayudaron a cambiar el observador. O sea, no me regalaron conocimiento, sino me ayudaron a mirar, y a mirar así, ¿no? Se me abrió el foco. Y eso es la innovación. ¿Cómo va a ser algo que dependa de una profesión y no de otra? Entonces yo diría, cualquier persona que quiera trabajar en impacto social, pero cualquier persona que quiera tener una mínima relevancia e impacto en su trabajo, debería incorporar herramientas, enfoques y miradas de innovación, sí o sí, independientemente a qué se dedique. Entonces yo te diría, ¿es fácil encontrar trabajo en innovación? Seguro, porque están todos los trabajos. He sido un poco gallego, ¿eh? Muy bien, muy bien. Un poco gallego. Un placer. Nos falta tiempo, como siempre. Antes de irnos, escríbenos un libro Sí. para regalarnos estas Navidades. Yo os recomiendo dos. Venga. Porque siempre me gusta la desobediencia. Un poco de desobediencia. La desobediencia civil ¿no? Es parte fundamental de los movimientos sociales. De hecho, mira, voy a recomendar tres. Podéis por ahí descargar, porque está disponible un ensayo que se llama Desobediencia Civil de Henry Thoreau, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Porque ahí plantea muchas de las grandes teorías e hipótesis que luego desarrollaron Gandhi, Mandela, Malcolm X, ¿no? Entonces ese ensayo que se llama Desobediencia Civil es estupendo, ¿no? Luego un libro que a mí me ha ayudado muchísimo en el confinamiento y antes se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, un psiquiatra austriaco que vivió la experiencia de los campos de concentración y que descubrió grandes hallazgos relacionados con la psicología humana en circunstancias extraordinarias, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y ya si os queréis poner a hacer movimientos sociales y crear plataformas y tal, este libro está muy bien, se llama New Power, es de Jeremy Heymans y bueno, es un libro en el que explica cómo están surgiendo todos los nuevos movimientos sociales, muchas veces basados en plataformas tecnológicas y no tecnológicas, sino plataformas ciudadanas espontáneas
que se crean para liderar cambios, ¿no? Así que ya no solo uno, sino que 3, porque ya te digo que me gusta desobedecer. Esto es como los Reyes Magos que te dejan pedir 3 cosas, pues 3 libros. ¡Hala, lo tuyo! Que fuera poco. Pero Oye, si me quedara con uno, El hombre en busca de sentido. Víctor Frank me parece el más Sí. útil para llevar a cada uno a nuestra vida. yo desde luego me parece un libro que, hablando de autoconsciencia y hablando de el cambio comienza en ti y del propósito y de los para qué, dónde va a parar. Aquí nos recomienda Marta Quintana, gracias Marta, Efecto Dominó. Yo no lo conozco ese libro, pero nos lo apuntamos también. Genial. Ya tenemos 4. Emprendimiento social, o sea, son ejemplos reales. Es de Ashoka. Bueno, Fantástico. parte de ellos han... Fantástico, Qué mil bueno, gracias. gracias, Marta. Estamos haciendo una verdadera bibliografía con estos cafés y como aún nos quedan 3, tenemos por ahora como unos 12, 14 libros que, si nos permitís, os vamos a compartir luego al final de los cafés todo el listado a todos los aquí presentes para que tengáis ahí en una biblioteca chula para el 2021. Nos falta siempre tiempo y... Perdona, María, Sí. ¿de quién es el libro de Nick Power? No me he enterado, perdona, José. Sí. Jeremy, no sé qué. Está aquí en Jeremy el... Heymans, lo ha puesto en el chat Víctor, me Vale. parece. Ok, Sí. venga, perdona. Jeremy Heymans, como Sí. suena. Vale, fenomenal. Oye, que mil gracias a todos por un gustazo. Gracias, José Antonio, como siempre, por tus claves. Un placer, espero que os llevéis algo. Con que os llevéis algo, hay una frase que yo he utilizado mucho en periodismo y que también la utilizo a veces, que es no importa el éxito o el fracaso, sino haber traspasado de parte a parte un solo corazón. Así que es una frase que queda muy bien de cierre de conferencia, pero lo más importante es que si de esta hora, con que os hayáis quedado con una sola idea, ya es suficiente, ¿no? O sea que con una idea basta. Gracias Gracias, a todos. José. Gracias por vuestro tiempo, por vuestro cariño. David y yo nos enlazamos con otra formación ahora, somos incorregibles. Os queremos. Os dimos gracias por estar ahí, de verdad. Nos vemos muy Gracias a pronto. todos. Un abrazo. Adiós, Hasta luego a muchas todos. gracias. Chao, Chao. Gonzalo. Besos.